Vamos a hacer historia en esta ciudad, jóvenes involucrados en esta labor, transformar la vida de todos, impactar a la sociedad con mensajes positivos. Es hora de empezar. En el redil encontrarás refugio, lo que buscaba tu corazón. En el redil no paro de soñar. Ven y disfruta, estamos aquí. Salvo soy, mi alegría está en su amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Saltaré y no te adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, he recibido libre soy, libre soy. Me hiciste libre, me puedo lanzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, me puedo gritar, libre soy. Me hiciste libre, me puedo lanzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, me puedo gritar, libre Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Saltaré y no te adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, he recibido libre soy, libre soy. Me hiciste libre, me puedo lanzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, me puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, me puedo gritar que libre Así es, Señor, gracias, oh Dios, por hacernos libres. Dios amado, queremos, oh Dios, entregarte, Señor, todo lo que hoy somos a ti, oh Dios, en adoración y alabanza. Y Dios amado, queremos declararte, oh Dios, que tú eres digno.
Oremos. Padre, gracias Señor porque hoy, mi Dios, podemos acercarnos a ti. Gracias porque tu palabra sigue vigente, Señor, que en el lugar donde nos encontremos te adoraremos, te serviremos, te glorificaremos. En el lugar donde nos encontremos, Señor, podemos extender, Padre, nuestras manos, levantarlas al cielo y decirte, Padre de la gloria, abre los cielos. Hoy queremos adorarte, hoy queremos tener un tiempo, Señor, conectados a ti y a tu palabra. Si hay alguien enfermo entre nosotros, Señor, pon tu mano sanadora, pon tus manos sanadora. Si hay algún familiar, si hay alguien que está con dificultades en su salud, en sus emociones, en su familia, Señor, obra un milagro. Creemos hoy y seguimos creyendo en los milagros que tú puedes hacer. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar una serie de sermones, de mensajes de lo que es domingo, miércoles, que nos estamos reuniendo comúnmente a través de las redes sociales mientras volvemos a ocupar nuestro templo, el lugar donde nos reunimos, que ya en el mes de agosto esperamos que podamos regresar. Dependiendo cómo se encuentra esta pandemia, vamos a actuar en sabiduría, no nos vamos a afanar. Yo creo que ya han sido 5 meses de compartir la palabra a través de las redes sociales y que esperar un poquito más vale la pena. El tema que voy a tratar durante varios miércoles y varios domingos, voy a hablar acerca del avanzar y crecer, el no estancarnos. Y lo primero que tenemos que entender en esta temática es que somos parte de la iglesia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de una familia que está a nivel mundial y que nuestra responsabilidad como hermanos, como hijos de Dios, es conectarnos, vivir en unidad, vivir juntos, como lo solía hacer la iglesia primitiva, que es un gran ejemplo de lo que es una congregación o una iglesia o el desarrollo también de nuestra fe. Hoy voy a tener el primer tema que se llama Teniendo identidad con la iglesia. Como mencionaba, estamos siendo parte de una iglesia a nivel mundial, que en el lugar donde usted vaya, va a encontrar una iglesia, va a encontrar una familia extendida, hermanos que te pueden ayudar, hermanos que pueden orar por ti, y esa es la identidad que nosotros debemos cada día asumir como hijos de Dios. Y cuando hablamos acerca de identidad, quiero leer esto que me impactó acerca de la identidad, porque cada ser humano, nosotros tenemos una identidad y, por ejemplo, nuestras huellas, cuando usted se ve su mano, tiene unas huellas digitales. Lo que podemos saber es que nuestras huellas digitales solo nos pertenecen a nosotros. Toda la gente tiene una huella digital muy diferente y esto es lo que nos hace únicos. Es parte de lo que nos hace únicos, de que somos diferentes, de que somos personas individuales, pero que también el Señor quiere que estemos en grupo, que seamos un todo, pero que esto es lo que nos identifica en el Estado, en el gobierno, cuando usted saca su cédula de ciudadanía, cuando usted va a sacar su pasaporte o su visa, siempre le hacen poner las huellas y es la manera como identificarlo. También a través de, el registro civil te otorga una cédula que te hace único. Si tú no tuvieses esa cédula o esa identidad, obviamente serías alguien que pasarías desapercibido en este mundo. No tendrías una razón de cómo o una forma de cómo identificarte a ti. Serías, perdón lo que voy a decir, pero no serías nadie acá. Por eso es que todos debemos tener una identidad, algo que nos identifique. Y esto lo vamos a hablar de una manera también espiritual. Otra forma de que pueden identificarnos es a través del ADN. Cuando hay una prueba de saber si esto es algo muy cotidiano y que para identificar si de pronto es hijo de una persona no reconocida y quiere reconocer o saber si realmente son sus hijos, se hace una prueba de ADN a través del ADN, que es también único, pero se sabe que tenemos una generación, que tenemos padres, que pertenecemos. Y yo creo que también como hijos de Dios hay algo que nos identifica, que es un ADN espiritual, que eso también lo voy a ir desarrollando poco a poco. Y como hijos de Dios tenemos una identidad que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos identifica a nosotros? Jesús.
que si tú perteneces a una iglesia, que si amas al Señor Jesucristo, lo has aceptado como tu Señor y tu Salvador, eso es lo que te identifica hoy como un hijo de Dios. Por eso el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: a todos los que creyeron, los que le recibieron, les dio identidad, les dio potestad, y permítame haber añadido esa palabrita, de ser hechos hijos de Dios. Y algo que más nos identifica es que pertenecemos a una iglesia. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una preciosa iglesia que se llama Iglesia de Dios en Ecuador. Bueno, la denominación se llama Iglesia de Dios Misión Mundial, que estamos en todo lugar, 145 años, si no estoy mal, 135 años de historia que tiene esta iglesia, y que donde vayamos usted va a encontrar un logo, un pequeño logo con una cruz, una llama con una cruz, y esa es la iglesia de Dios, y que nos identifica que tenemos familia en muchos lugares del mundo. Pero cuando hablamos de esta parte espiritual, ¿qué nos identifica como hijos de Dios? La fe, el amor, la tolerancia, el respeto, la lealtad, la amistad, la esperanza, entre otros, es los que nos identifica como hijos de Dios. Que si tenemos todas estas cosas, podemos decir, somos hijos de Dios, la fe nos une, Cristo nos une, y el Espíritu Santo también nos direcciona hacia mi prójimo o hacia mi hermano, hacia nuestros hermanos en la familia de la fe. También nos identificamos como un pueblo escogido, dijo el apóstol Pedro. Somos real sacerdocio, nación santa y un pueblo escogido. Y siéntase orgulloso de que Dios te escogió para grandes cosas, que Dios te escogió como un hijo, que te llamó por su misericordia. Siéntase bendecido de ser un hijo de Dios y tenga esa identidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no pertenecemos prácticamente a este mundo. Antes pertenecíamos al mundo, ahora pertenecemos a su iglesia, ahora pertenecemos a Jesús, porque hemos sido comprados a precio alto, el precio de la sangre y la muerte en la cruz. ¿Cómo nos podemos identificar más? Número 1, vamos a hablar acerca de que cómo los discípulos pudieron tener una identidad tan cercana, una identidad tan firme con el Señor Jesucristo, y eso está en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 63, donde dice lo siguiente: entonces lo arrastraron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Qué escena tan un poco difícil para Pedro esta situación, porque a pesar de que Pedro quería pasar desapercibido, no lo pudo hacer. Él quería pasar desapercibido entre las personas. Jesús ya le había advertido que lo iba a negar, pero él jamás pensó que eso iba a ser de un día para otro, que al siguiente día iba a suceder ese cuadro tan difícil para Pedro. Pero en este pasaje vemos que aún queriendo esconderse, la gente se dio cuenta que Pedro era alguien que caminaba con Jesús, que caminaba con él. Era alguien que hablaba como Jesús. Era alguien que, a pesar de quererse esconder, no pasó desapercibido, sino que se identificaba siempre con el Señor. La gente lo reconoció rápidamente porque Pedro caminó con él.
aprendió de él, Pedro estuvo con él y llegó también a identificarse. Yo creo que hasta las palabras de Pedro eran muy similares a las palabras que el maestro decía, y por eso es que ellos pudieron también escribir los evangelios, cartas, donde uno ve esa forma de escritura que los dichos de Jesús los pudieron plasmar de una manera tan precisa. ¿Y por qué es esto? Porque realmente ellos tuvieron identidad. Otra cosa que podemos hablar de este pasaje es que la identidad que Pedro tenía fue reconocido, y la pregunta es, ¿será que las personas donde tú te encuentras van a reconocer que tú eres un hijo de Dios? ¿Será que las personas donde tú vayas van a decir, verdaderamente este siempre está aferrado a Dios? Tú eres alguien diferente, tú hablas diferente, tú caminas diferente, tú te expresas diferente y aún tú piensas diferente. Creo que nosotros debemos aprender a identificarnos, y los discípulos se identificaron muy bien con su maestro, con el Señor. Cada vez que nos aferramos a la palabra, a la oración, estamos dedicados a estudiar la palabra de Dios, empezamos a aprendernos más al Señor, nos parecemos más al Señor, aprendemos más de Él. Podemos identificarnos, aún nuestras palabras y nuestro lenguaje, el lenguaje que nosotros usamos como cristianos, es algo universal. El hermano, hermana, Dios te bendiga, el aleluya, el amén. Todo esto nos identifica como hijos de Dios y hace que nosotros podamos entender, o la gente pueda entender, de que pertenecemos a una iglesia, que somos diferentes. Muchas veces queremos pasar desapercibidos y con una palabra pueden identificarnos de que somos hijos de Dios. Con las acciones pueden identificarnos que somos hijos de Dios. Con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ver la vida, pueden identificarnos que somos hijos de Dios. Entre más tiempo pases con el Maestro, más te vas a parecer a Él. Número 2, la iglesia primitiva mantuvo su identidad con el Señor. Mire que a pesar de que Jesús había subido al cielo, de que el Señor ya se había ido y que había dejado su Espíritu Santo en este famosísimo acontecimiento de Hechos capítulo 2, el Pentecostés, a pesar de que el Maestro ya no estaba, ellos pudieron seguir avanzando en la obra, ellos pudieron seguir adelante, ellos no perdieron la identidad con el Maestro, porque también vino el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo los afirmó mucho más en la fe. La pregunta es, ¿estás o eres lleno del Espíritu Santo? ¿Has pedido que te llene el Espíritu Santo? Cuando tenemos el Espíritu Santo, yo puedo decir una palabra, se nos va a notar a simple vista que somos alguien diferente, que somos personas que donde nos encontremos llevamos transformación. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 44 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos. Número 1, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, dos cosas importantes que vemos acá. Caminaban juntos, tenían en común todas las cosas. Dice que las oraciones, el partimiento del pan, se reunían en el templo y en las casas. Esta familia andaba unida. Y hay un dicho que dice que el pueblo unido jamás será vencido. Si esto lo dice en la parte secular, ¿cuánto más será en la parte espiritual? Como dice el salmista en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Por ejemplo, también Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Nótese lo que dice aquí. Un corazón y un alma. Qué unidad tan impresionante que encontramos en este versículo bíblico. Eran uno, eran únicos, estaban juntos. Y dice, y ni uno solo decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un corazón y un alma. Mire lo que dice aquí, nótese esto. Tenían todas las cosas en común, como dice también Hechos capítulo 2, versículo 44, y esto es lo que nos da identidad como iglesia.
Lo que tenemos, mi hermano, no nos pertenece. Solo somos administradores. Como hijos de Dios, algo que nos identifica es que somos dadivosos, tenemos fe, nos preocupamos los unos a los otros, nos bendecimos los unos a los otros, nos damos ánimo los unos a los otros. Y esta palabra en el Nuevo Testamento, los unos a los otros, aparece muchas veces. Y cuando aparece muchas veces una palabra o una frase en la Biblia, es porque también está teniendo mucha importancia. Eran de un corazón, de un alma. Estos creyentes tenían una identidad entre ellos, una identidad, pero más fuerte era su identidad con Dios. ¿Cómo está nuestra identidad con la iglesia? ¿Cómo está nuestra identidad como hijos de Dios? ¿Será que tenemos un mismo corazón, una misma alma? ¿Será que nos preocupamos? ¿Será que aún inclusive en las redes sociales, cuando uno de nuestros hermanos manda un mensaje pidiendo oración, inmediatamente respondemos y decimos, amén, estamos con usted, vamos a orar? ¿O grabo un mensaje de oración por esa persona? Esto es vivir en unidad. Esto es lo que le agrada al Señor. Hoy en día el enemigo ha querido desviar a la iglesia. Queremos estar uno apartado del otro. No tenemos identidad con nuestra iglesia local. A veces llegamos a perder esa identidad. Y la pregunta es, ¿cuánta gente ha perdido su identidad en esta cuarentena? En lugar de tener más identidad con la iglesia, algunos han perdido su identidad, han perdido el horizonte, han perdido el rumbo. Y espero que tú no estés entre uno de estos, no estés entre algún grupo de estos que quizás han perdido la fe, se han desviado, les cuesta conectarse junto con sus pastores, sus hermanos, para celebrar un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo de liturgia, un tiempo de cántico, y sea a través de las redes sociales. Y mire que estamos en la comodidad de nuestras casas. Y yo creo que aquí es donde no hay excusa para decir o llegar tarde a nuestras transmisiones o a los cultos online. Yo digo, sería el colmo que estando a través de un culto online que ya se ha promocionado, sabemos el horario, lleguemos tarde. Yo creo que sería el colmo, pero suele suceder en las mejores familias. Entonces estos creyentes, un solo corazón, una sola alma. Dios ama la unidad. Permítame decirle eso. Dios ama la unidad. Esa es la identidad. Nuestra identidad como hijos de Dios se basa en la unidad. Ellos entendían todo lo que era seguir a Dios. Ellos tenían muy claro cómo administrar las cosas del Señor. Se ayudaban mutuamente. Y ese es el mensaje de hoy. Que si queremos avanzar, que si queremos ascender, primero tenemos que aprender a tener identidad con el cuerpo de Cristo, con nuestra iglesia. Número 3, la pregunta surgiría la siguiente: ¿cuándo se pierde la identidad como iglesia? Hay varias formas de saber cuándo ya hemos perdido la identidad como iglesia, y vamos a hablar algunas como nos dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, encontramos la famosa iglesia de Éfeso. Quizás usted ya lo ha estudiado alguna vez, ya lo ha leído, ha escuchado un sermón sobre esta iglesia, pero permítame volver a leerlo y profundizar un poco más. Aquí nos enseña cómo se pierde la identidad con nuestra iglesia o como iglesia. Escribe esto al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra, que has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor, al igual que yo. Odia a los que hacen los nicolaitas.
Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín de Dios. Aquí podemos identificar cómo se pierde la identidad con la iglesia, con el Señor. Porque una iglesia, esta iglesia de Éfeso era una iglesia emprendedora, era una iglesia trabajadora. Se nota que estudiaban la palabra, que conocían muy bien, las podían diferenciar o discernir que era una secta y odiaban muchas cosas. Podían identificar hasta los falsos apóstoles, los falsos maestros que se levantaban. Era una iglesia que discernía muy bien la verdad, pero aún en todo esto estaba bien, o sea, no había ningún problema y podemos decir, wow, qué iglesia, hasta me gustaría pertenecer a la famosa iglesia de Éfeso, pero habían dejado algo, la pasión por el Señor. En esta palabra encontramos 2 veces la palabra amor en la Reina Valera, y en la primera creo que es dentro de lo que es el versículo 3, la palabra que aparece es onoma, ¿sí? Que también es amor, viene la palabra onomazo, y este amor es un amor a los dioses. O sea, aprendieron a amar, pero como por dar ofrendas, aprendieron o ya llegaron a practicar este amor onomazo de una manera como que ya es servir mecánicamente. Lo hago porque me toca, lo hago porque, bueno, lo aprendí a hacer. Y muchas veces cuando se empieza a perder la identidad con el cuerpo de Cristo sucede esto. A veces nos conectamos a las redes sociales pues porque tocó, porque no hay nada más que hacer. O de pronto servimos porque ya estamos acostumbrados a servir, pero nuestro corazón quizás está lejos de Dios. Quizás estamos orando porque ya oro para poderme sentir protegido, o oro para que no me asusten en la noche, o oro para que de pronto me vaya bien, pero no le encontramos sentido a las cosas. Ya nos convertimos quizás en alguien mecánico, lo hacemos por hacer, y eso es uno de los síntomas de que se está perdiendo la identidad como iglesia. Cuando ya dejo de conectarme en las redes sociales, dejo de conectarme con el grupo y busco cualquier excusa para faltar. Si antes faltábamos a las iglesias o se faltaba a la iglesia, ahora yo creo que, como les mencionaba, la iglesia ahora está en tu casa. La iglesia ahora, como pastores, te estamos llevando el mensaje, la palabra, hasta la Santa Cena te la estamos llevando a la casa a través de las redes sociales. Y creo que si esto está sucediendo en tu corazón, permíteme decirte algo, es porque estás perdiendo la identidad con tu iglesia, estás perdiendo la identidad con el cuerpo de Cristo, porque nótese que lo que da identidad al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Señor, es que tiene las cosas en común, viven en unidad, viven fortalecidos, y la unidad trae fuerza, la unidad trae avivamiento, la unidad trae sanidad, la unidad trae cambios, la unidad trae transformación. Entonces estos cristianos ya estaban haciendo las cosas mecánicamente, y eso es un ojo de alarma de que la identidad con el Señor ya no es la misma que al comienzo. ¿Cuáles son más otros síntomas de que hemos perdido la identidad con la iglesia, con el Señor? Vergüenza de testificar que somos cristianos. Nos avergüenza el Evangelio, nos avergüenza que sepan o se enteren de que somos hijos de Dios. También, bueno, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder en el Señor. Asistimos religiosamente. Espero que tú no estés ahorita conectado porque tocó, ¿sí? O porque ya es una costumbre de cada domingo, de cada miércoles. No, si nos estamos congregando, si nos estamos reuniendo a través de las redes sociales, hagámoslo porque nos amamos los unos a los otros, porque nos respetamos y respetamos el trabajo de nuestros pastores, respetamos el esfuerzo que hacen por aprender sobre redes sociales, aprender a editar un video, predicar en vivo o pregrabar o hacer una enseñanza. Eso requiere tiempo. Y yo le invito, mis amados hermanos, y tú que estás viendo este mensaje, valora lo que hacen tus pastores, lo que hacen los que enseñan la palabra, el tiempo que le dedican para preparar un sermón, un mensaje, entrar a YouTube a aprender cómo se edita un video, cómo se habla en público, porque mire, esta pandemia nos impulsó a cambiar,
Y yo creo que esto se va a ir por mucho tiempo más, se va a prolongar mucho tiempo más. Y quizás vuelva y salga otra pandemia a nivel mundial, no lo sabemos. Pero de que algo va a pasar en la tierra fuerte, eso es apenas el primer ay, como dice la palabra. Apenas estamos entrando a lo que viene, a lo fuerte que viene para la tierra, y tenemos que estar preparados. Pero yo sí tengo algo, que Cristo viene por su iglesia. El Señor Jesús viene por su iglesia, y mientras viene por su iglesia, preparémonos, trabajemos con amor, trabajemos en unidad, porque mi hermano, en este tiempo es donde creo que la iglesia debe crecer mucho más. Otro síntoma de que estamos perdiendo esa identidad con el Señor, otro de los síntomas es que ya no nos gusta dar, sino solo nos gusta recibir. Algo está fallando ahí. Dice la palabra, es mejor dar que recibir, es mejor ayudar. ¿Sí? Cuando ya se cierra el corazón para ayudar, para bendecir a otros, eso es un síntoma grave de que algo está pasando con la identidad, con el cuerpo de Cristo. Tú no estás siguiendo una religión, tú estás siguiendo al Señor, tú estás siguiendo la verdad, al camino, la verdad y la vida. Pero cuando se cierra el corazón, ya me cuesta dar, ya me cuesta bendecir a otros, ahí es un síntoma que estás perdiendo la identidad con el Señor. Hoy en día, algo que tenemos que tener muy presente es que cuando perdemos esta identidad, o ya no te conectas de la misma manera como lo hacías antes, pero desafortunadamente hoy la iglesia parece un supermercado. Permítame decir estas palabras. Pero la iglesia hoy en día, a través de todo lo que está sucediendo y las redes sociales, parece un supermercado. Ofrecen todos los productos y la gente está buscando la mejor iglesia, está buscando la palabra más motivadora. Es como entrar y buscar, no, yo quiero esto, yo quiero aquello, voy a ponerlo en mi carrito, ¿sí? Hasta en las páginas web dice, pon tu libro en el carrito. Pero si esta iglesia predica de prosperidad, me gusta la prosperidad. Si esta iglesia predica como el mensaje motivador del evangelio, esto me gusta. Entonces hoy ya tenemos para escoger. Hoy se ha convertido la iglesia como para solo escoger. No, mi hermano, así no funciona la fe. Estamos perdiendo el horizonte, estamos perdiendo el rumbo. Me gusta más esta iglesia porque es que el pastor hace la mejor, diseño en sus predicaciones, o las mejores, luces, o las mejores temas, tienen el mejor grupo de alabanza. Se ha perdido de la identidad como hijos de Dios, porque nosotros no estamos en una iglesia por lo bonito que se vea. Si estamos en una iglesia, es por la palabra que se predica. Podemos cambiar todas las cosas. Si queremos poner un letrero, si queremos poner una línea gráfica, eso se puede hacer. Pero la esencia no se puede perder. La esencia jamás se puede perder. Entonces hoy la iglesia se ha convertido en ese supermercado donde tú entras y escoges lo que te gusta. Y lo que no te gusta, pues simplemente no lo adquieres. Sencillo. ¿Qué está pasando con la iglesia de hoy? Se está perdiendo la identidad. La iglesia no podemos ir a una iglesia porque a mí me guste y la iglesia se ajuste a mis necesidades. No, nosotros nos debemos ajustar a lo que predica la palabra, a lo que dice la Biblia, no que la Biblia se ajuste a mí. Eso es un error, sino que nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de nuestro Señor. Piensa en un momento, ¿estás siguiendo al Señor por un beneficio? ¿Estás teniendo realmente identidad con tus pastores, con tu iglesia? ¿Estás teniendo identidad con el cuerpo de Cristo? ¿O estás sintiendo síntomas de que algo está sucediendo con tu identidad? ¿Cuál es el reto para el día de hoy? Para terminar, ¿cuál es el reto de hoy? Hoy yo te invito a que hagamos lo siguiente. Vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar por la iglesia Comunidad Cristiana El Redil. Vamos a orar por la iglesia de Dios, que es nuestra denominación. Vamos a orar cada día también por nuestros pastores. Oremos todos los días por nuestros pastores que se esfuerzan en traer el evangelio, la palabra. Vamos a orar y vamos a agradecer
por las personas que nos guían, que nos enseñan. Vamos a agradecer al Señor porque ya muy pronto retornaremos al templo. Obviamente van a haber exigencias, no va a ser igual que antes. Vamos a aprovechar al máximo, vamos a crecer por medio de los mensajes, de los estudios bíblicos. Hoy determinemos hacer ese compromiso con el Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a perdonar, a identificarnos con Él, con su iglesia, y que realmente yo te invito hoy que seas fiel con tu iglesia, sé fiel con tus pastores, sé fiel con las personas que te enseñan, sé fiel con Dios. Porque si somos fieles con Dios, vamos a ser fieles con el cuerpo de Cristo. Ahí donde estás, levanta tus manos, adora al Señor y vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias porque en esta mañana tú nos das este tiempo de aprender, Señor, a crecer, a avanzar, a seguir, mi Señor, a ser, Padre, esa iglesia que está en tu palabra, plasmada en tu palabra. Señor, perdónanos si por el tiempo, por las dificultades, por los afanes de la vida, quizás poco a poco hemos perdido la identidad con el cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, mi Dios, si no hemos valorado la enseñanza que nuestros pastores y líderes y maestros nos dan, Padre, que su preocupación es que el cuerpo de Cristo crezca, esté nutrido en la palabra de verdad, que ese es el objetivo, Señor, que la iglesia, que cada miembro de este cuerpo crezca, Señor, se enriquezca y sea fortalecido en el poder de Dios, Señor. Te doy gracias, Dios. Hoy oramos por los pastores de la iglesia de Dios, la preciosa iglesia de Dios aquí en el Ecuador. Oramos, Señor, mi Dios, para que tú les des fuerzas. Oramos, Señor, para que tú, mi Dios, les direcciones. Ellos han tenido, Padre, o hemos tenido que acomodarnos a este tiempo. Pero, Padre, la iglesia no se ha terminado. Seguiremos predicando. Dales fuerzas a los pastores para seguir predicando la palabra. Gracias, Señor, por el esfuerzo que hacen al entrar y investigar, aprender, a hacer un curso de edición de audio, de video, de transmisión en redes sociales, que dedican su tiempo, Señor, a enseñar a través de una red social, a través de una plataforma educativa. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Enséñanos a ser fieles al lugar donde estamos. Enséñanos a ser fieles, leales los unos a los otros, que eso es lo que identifica al cuerpo de Cristo, la lealtad, el amor, la fe, la esperanza. Si ahí donde tú estás has sentido que estás perdiendo la identidad con el cuerpo de Cristo, dile: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a no perder mi identidad con el cuerpo de Cristo, a no perder mi identidad con Jesús, a no perder mi identidad con mi comunidad cristiana, a no perder mi identidad, Señor. Padre, que seamos uno, como dice tu palabra, Padre eterno, que será el deseo de tu corazón en Juan capítulo 17, ser uno como tú y el Padre son uno, Señor, y que permanezcamos unidos en este tiempo de crisis mundial, porque hoy más que nunca necesitamos unirnos, valorarnos, orar los unos por los otros. Por eso oro, Señor, para que seamos enriquecidos espiritualmente. Te doy toda la gloria y toda la honra. Si tú estás enfermo, dile: Señor, mi Dios, hoy declaro sanidad. Padre, trae sanidad sobre los enfermos. Cada vez que nos reunimos, oramos por los enfermos, por los que han, Padre, tenido esta enfermedad del COVID, Señor. Dale fuerzas en su cuerpo, fortalece sus cuerpos, Señor, mi Dios, y líbranos, Señor. Pero si en algún momento, Padre, nos llega a tocar esta enfermedad, Señor, que nuestras defensas estén altas, que nuestra vida esté fortalecida espiritualmente, que no nos desviemos, no nos afanemos, Señor, sino que más bien te honremos aún desde el momento que quizás estemos enfermos, Señor. Que la enfermedad no sea una excusa para no sentir identidad con el cuerpo de Cristo o renegar, Señor,
sino más bien sea un tiempo para alabarte y glorificarte y fortalecernos espiritualmente. Gracias, Señor. Padre, si hay alguien con necesidades económicas, falta de trabajo, abre puertas, Señor. Abre puertas a aquellos que han pasado una carpeta para encontrar trabajo, Señor. Dale fuerza, dale tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué lindo tiempo en la palabra, qué lindo tiempo en el Señor. Tengas un buen día, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te esperamos los miércoles, tenemos también nuestra transmisión, los domingos y los viernes también tenemos ese tiempo de aprendizaje en la escuela bíblica, y todos los jueves a las 7:30 de la noche el Ministerio Amigas por un Sueño está transmitiendo a través vía Zoom su proyecto de Magdalena. Que el Señor bendiga sus vidas, avancemos, sigamos adelante. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Bendiciones.